¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos haga favor de acompañar a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde: los derechos de las personas LGBT y más. Los derechos humanos de la población que se identifica como LGBT y más poco han sido reconocidos, y las amenazas están latentes porque existen estereotipos y prejuicios que dan paso a una amplia discriminación e intolerancia por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Sin embargo, la normatividad internacional de los derechos humanos ha exigido de manera progresiva que los estados dirijan sus esfuerzos a garantizar y respetar los derechos de las personas LGBTI+, de forma integral e indivisible, considerando de forma articulada la universalidad de los derechos inherentes a todos los seres humanos. Hay una obligación jurídica de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que está establecida en las normas internacionales de derechos humanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, párrafo 5, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El tema de esta tarde son los derechos de las personas LGBTI+. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves, transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra máxima casa de estudios, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, como todos los jueves. Primeramente quiero agradecer enormemente al maestro Guillermo Hernández González que haya aceptado la invitación para platicar de este tema muy importante, porque poco o mucho, pero cada vez le estamos dando, pues no la importancia, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos y somos iguales ante la ley, pero me parece a mí que era muy importante puntualizar y rescatar y velar por todos los derechos humanos de las personas, y de ahí el tema de esta tarde. Permítanme ustedes presentar a nuestro invitado. Es el licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con una maestría en Psicología Social por esta máxima casa de estudios, tiene estudios de doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, es docente investigador de la Facultad de Psicología, con interés en proyectos que enlazan el género, la inclusión y el cuidado desde la perspectiva comunitaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2022 y activista independiente en movimientos de disidencia sexual, feminismo y respuesta al SIDA del 2000. En psicoterapeuta individual y de pareja con experiencia en atención a personas LGBTQIAP+, y realiza acompañamiento psicológico a niños trans y sus familias. Bueno, pues es en todas las actividades en las que se desempeña y se ha destacado nuestro invitado de maestre Guillermo Hernández González. Maestro, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación y espero que podamos dejar un mensaje muy importante a todas las personas que nos siguen y nos ven. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Sí, me lo permite, maestra, a mí me gustaría comenzar con una estadística que tuve oportunidad de checar. Esta estadística que la realiza la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género del INEGI nos señala que en México hay 5.200.000 personas, hasta el último censo 2022-2023, que se identifican como parte de la diversidad sexual y de identidad de género. 4 de cada 10 personas que se identifican en la diversidad asegura que se dieron cuenta en su etapa primaria. Estoy hablando de la primera formación inicial, la primaria, pues. Para la comunidad LGBT, QI+,
siempre ha sido el apoyo o es más seguro hablar de estos temas con su mamá que con el papá. El 56% dice, primero con mi mamá, después con mi papá, porque 2 de cada 10 personas que lo hicieron también con los padres tuvieron problemas, se molestaron, los ofendieron o incluso los corrieron de su hogar. El 80% de las personas que se identifican como LGBTI+, han enfrentado algún tipo de problema emocional, de salud mental. De esto me gustaría comentarte porque esta encuesta pues, prácticamente es del año pasado, finales del año pasado, principios, y cómo estamos en este mes conmemorando, pues no lo sé si sea la palabra correcta o adecuada, maestro, un aniversario más de esta comunidad, porque a fin de cuentas la ley es muy clara. El respeto a los derechos humanos es a las personas, punto, ¿no? Que cada quien asumamos una identidad, es ahí ya la diferencia. ¿Cómo ves tú esta encuesta? ¿Qué te parece a ti? Y si estamos en los parámetros que más o menos son del INEGI, ¿no? Yo creo que es importante pensar que el INEGI tiene el primer ejercicio de este tipo, porque en realidad, bueno, también resulta súper complicado pensar y preguntarle a la gente si, y ese es el primer asunto, ¿no? Que es muy complicado preguntarle a las personas si se identifican como parte de la comunidad LGBTIQIAP+. Esto, que representa el 5% de la población, son de aquellas personas que contestaron afirmativamente una pregunta en la encuesta, pero también pensamos que hay un subregistro de personas que por condiciones sociales, por condiciones de exclusión, porque la mamá estaba cerca, no pudieron contestar afirmativamente. Entonces, seguramente esto es un subregistro y habrá muchas otras personas. Algo que aparece en la encuesta es que uno de los estados donde más personas contestaron afirmativamente formar parte de esta comunidad es en el estado de Querétaro. Lo cual es como muy interesante. Y también tiene estas otras, pensar que la encuesta se hizo a personas de 18 años y más por una cuestión de mayoría de edad. No hay un registro de menores, que eso también implicará pensar cuántas niñeces y adolescencias que se están descubriendo o anunciando como gays, lesbianas, bisexuales, trans, no estamos registrando, ¿no? Solamente tenemos un parámetro de mayores de edad porque, insisto, ahí está el primer proceso de discriminación. Enunciarnos como parte de esta comunidad es un asunto espinosito, ¿no? Bien se plantea, hay efectos a la salud mental por parte de la discriminación. Hay estudios que plantean que quienes formamos parte de esta comunidad tenemos entre un 10 y un 15% más probabilidad de desarrollar depresión, ansiedad o comportamientos, conductas suicidas relacionadas justo a la violencia que sufrimos por tener una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género distinta a la normativa. Okay. Fíjate que quiero rescatar este punto que señalas que me parece importante porque si bien es cierto, obviamente el INEGI hace su encuesta o empieza a hacer sus proyecciones con los mayores o en determinados círculos, porque pues a mí nunca me ha tocado una encuesta, por lo menos hasta telefónica, que me digan, oye, ¿tienes en tu hogar hay alguna preferencia, etcétera? Y estoy de acuerdo que a lo mejor concuerdo contigo, maestra, en donde me dices, no es toda la población. Hay más aún. Claro. Y eso me llevaría a preguntar, fíjate que quiero retomar, antes de pasar a la siguiente pregunta, para hablar con los padres, para hablar con la gente que nos ve en este momento y que nos diga, oye, a ver, ¿yo cómo me puedo dar cuenta que tengo mi hijo o mi hija que tenga alguna preferencia? Yo lo veo así como que desorientado ¿cómo lo puedo auxiliar? ¿De qué manera lo puedo auxiliar? Porque quiero retomar, como abogado de profesión, maestra, quiero retomar a el magistrado Osiel Barrera. Ya ves que por lo menos él estuvo aquí en Querétaro, pues justo el año 2023, ¿sí? Él estuvo, es que se va el tiempo rapidísimo, ve casi un año. Caray. Y recuerdo que estaba en la Facultad de Derecho, en el concreto, en el Salón Arana Morán, y él comentaba y decía, a ver, hablábamos de un tema electoral, pero obviamente decía, a ver, es que esto no ha sido sencillo. Para que nosotros pudiéramos tener este posicionamiento, no fue un favor,
fue una exigencia que yo tuve que hacer y que me llevó años hacer una demanda. No fue de que ahorita presento mi demanda y ya. No. Me llevó años, empezando porque en mi primera infancia yo sí sabía que no me gustaban jugar con cosas de hombre y tenía otra preferencia. Pero paso a la secundaria y veo que fue mi vida muy complicada, que me tuve que agarrar a golpes y dije, no, yo ya no quiero eso. Tuve novia, pero no me sentía a gusto. Y llega a concluir su licenciatura en Derecho y es cuando dice, a ver, no, tengo todas las herramientas, tengo el conocimiento para yo mismo llevar a cabo esta lucha sobre los derechos LGBTI+, que lo lleva a la postre a ser magistrado electoral por el estado de Aguascalientes, que dicho sea de paso, fíjate, en el proceso electoral fue el único estado que no votó por la doctora Claudia, ¿no? Entonces hay una convicción real, objetiva, cuando tienen un pensamiento. Y eso me lleva a preguntarte, porque dice él, cuando era niño, enfrentó múltiples episodios de discriminación y rechazo, incluso de su propia familia. Maestra, tú comentabas ahorita que muchas identidades se dan también en este primer círculo primario. ¿Cómo me doy cuenta como papá? ¿De qué manera puedo ayudar? Si mi hijo tiene otra preferencia o mi hija tiene otra preferencia. Sí, bueno, creo que son varios elementos. El primero es que tendríamos que crear procesos de crianza donde no se hable solamente de la cisgeneridad o heterosexualidad como único marco normativo. Es decir, empezar a enseñar que la diversidad existe, empezar a crear con el respeto a todas las posibilidades. Si yo crezco en una familia donde solo me dicen se tiene que ser así, a partir de tus genitales tienes tu identidad y a partir de eso te tiene que gustar determinado género, si no estás mal, porque todavía existen estos prejuicios de enfermedad, pecado, estigma, maldad. No pierdas de vista, maestra, que nos ha costado trabajo evolucionar del machismo, ¿eh? Por supuesto. O sea, Es una expresión de machismo. Y por otra parte, a veces creo que hay como una necesidad, y eso es súper importante, no todas las personas que van a vivir una orientación sexual distinta a lo heterosexual van a tener una expresión distinta al género. ¿No? Generalmente quienes vivimos mayor violencia o mayor conductas agresivas o crianzas agresivas en la infancia tiene que ver con personas cuya expresión de género no corresponde a lo que se espera. Es decir, personas que son leídas como mujer, que no encarnan la feminidad tradicional y sobre todo personas que hemos sido leídas como varones, que no encarnamos lo que se supone que un niño varón tendría que ser. No nos gustan ciertos juegos, no nos gustan ciertos juguetes y entonces ahí lo que se vuelca es todo un sistema de sanción que nos dice estar así está mal. E inclusive procesos que intentan corregir esa expresión de género para masculinizar a quienes son leídos como varones o feminizar a quienes son leídas como mujeres, ¿no? O inclusive en algunos momentos a mí en psicoterapia pasa que dicen, bueno, entonces ya es como niño, o le asignamos niño, pero es como muy femenino, entonces va a ser una niñez trans. No, esperen, ¿no? También parte del respeto tiene que ver con esperar a que la niñez o la adolescencia se enuncie. Y se enuncia cuando tiene o siente que el espacio familiar es lo suficientemente seguro para poder decirlo. Ok, fíjate, tocas algo muy importante. O sea, el primer círculo primario, el primer núcleo es la familia. Y si en la misma familia tienes un rechazo, como lo comentaba en un momento hace rato de la estadística, pues ¿qué hacemos con esta persona? ¿A dónde la orillamos o qué hacemos? Es decir, ¿cuál sería su forma de decir, este es mi espacio seguro? ¿Cómo? Si en mi familia me entienden. Sí. Menos en el Estado. Y digo menos en el Estado porque me parece a mí, maestro, no nos hubiéramos enterado de la recomendación
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ayer, pues, o hoy en las noticias, si no es por la manifestación que hacen compañeros, compañeres, en contra de la Secretaría de Cultura, por un despido, ¿no? De una compañera que no le permitieron, no le permitieron presentar su trabajo, pero porque tenía una condición de género diversa. Sí, bueno, este caso tenemos lamentablemente en el Estado varios casos tristemente célebres, ¿no? Uno es sobre el que se emite la recomendación, que es el caso de Fauste Gracia, una artista que le cancelan la presentación de su obra porque hablaba abiertamente de procesos de transición de género, ¿no? O de diversidad sexual. Es desde hace un año y medio. ¿Ella tiene una preferencia sexual diversa? Fauste es una persona que no se identifica con el género con el que le asignaron. Hay diferencia de orientación sexual, de identidad de género y sobre todo el trabajo de Fauste ha sido en términos de hablar de estas transiciones de género. Entonces, toda su obra en esos momentos estaba relacionada, era un performance que iba a hablar de la transición de género y que un día antes, creo, una mañana antes, le dicen, lo siento, no puedes presentar. Se hace todo un proceso, se hace un diagnóstico por parte de personas de la UAC para hablar acerca de cuál es la situación de la población LGBTIQ+ en la Secretaría de Cultura, se entrega y básicamente, hasta donde yo tengo entendido, le dicen, bueno, pues una golondrina no hace el verano. Son muy pocas personas, entonces no podemos hablar de discriminación. Se hace el proceso ante derechos humanos que acaba en la recomendación, pero la semana pasada despiden a otra compañera que es parte de la comunidad de diversidad sexual y la corren por su orientación sexual. Entonces, en realidad, la Secretaría de Cultura ya tiene como acumuladas varias estas dos quejas más documentadas, pero seguramente pues debe de haber otras que no. Bueno, ahí me gustaría más adelante platicar sobre pues es que se ve bien bonito, se escucha muy bonito cuando hablamos, queda prohibida toda discriminación por origen, género, racial, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aterrizamos en la práctica? ¿Y qué recurso tengo? Porque es bien sencillo que me digan, a ver, yo soy tu patrón y yo tengo la libertad de decir si trabajas o no trabajas conmigo. A ver, espérame, o sea, no es tan sencillo, porque pues tenemos un delito como discriminación o como violencia de género, que más adelante lo comentaré, lo desmenuzaremos antes de que pasemos al corte, porque sí tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Y a lo mejor cuando la persona dice, ay, es una cuestión penal, no, a ver, espérame, sí me detengo. Porque esa acción que deriva en una cuestión laboral, de terminar una relación de trabajo, implica un delito, ¿no? Y entonces, como que siempre estuvimos acostumbrados, o todavía nos dejamos mucho preocuparnos más por las cuestiones de decir, ¿y cuál sería el peor escenario? ¿Estaría en la cárcel? No, entonces no pasa nada. Ese es el gran problema, que a veces minimizamos las cuestiones cuando en realidad no. Pero antes de pasar a eso, me dice, ¿cómo ves y cómo palpas esta circunstancia de hechos en nuestro estado de Querétaro? Y me refiero porque Nuevo León, justamente, es el último estado en donde permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. En junio del año pasado. Querétaro lo hicimos a principios de año, que cambiamos nuestra legislación, pero porque la Suprema Corte ya lo había mandatado, no porque los diputados dijeran, sí, somos solidarios con la ciudadanía, sí, escuchamos, somos tu voz y somos tu representante. No, era porque había varios colectivos que solicitaban que la Suprema Corte modificara esto, porque imagínate trasladarnos 300 kilómetros a la Ciudad de México para poder contraer matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas este paso por los derechos humanos en nuestro estado? Sí, creo que es lamentable que muchas cosas de los derechos tengan que ver con quién está, ¿no? Porque específicamente en el caso de matrimonio igualitario, los primeros matrimonios se dieron a partir del amparo, que era una estrategia que ya se había hecho a lo largo de otros estados, ¿no? De hecho, yo soy parte de esos primeros matrimonios. Y posteriormente llegó Tú interpusiste tu amparo.
Yo interpuse el amparo con mi actual pareja, todavía seguimos juntos, y pues nos resolvieron, nos casamos. Hubo un amparo colectivo que se coordinó a partir de Porter Abogados y Aquesex. Y posteriormente hubo como una administración que de buena fe dijo no necesitan amparos. Pero cuando cambia esa administración, de nuevo nos están pidiendo amparos, aún cuando ya estaba la jurisprudencia y ya la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho el matrimonio entre personas del mismo género tiene que ser una realidad en todo el país. Eso implicaba que había que cambiar las leyes locales de todos los estados. Algunos estados lo hacen, Querétaro es de los últimos en hacerlo y lo hace hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice tienen tal fecha para hacerlo. O sea, ya es como literal les dieron ultimátum. Y solo en ese momento es que se hacen porque generalmente respondían, pues hay otros asuntos más importantes, ¿no? Claro, los derechos de ciertas personas siempre son asuntos más importantes, pero cuando hablamos de los derechos de la comunidad LGBTIQIAP+, no solamente hablamos de matrimonio, hablamos de la ley de identidad de género, que en este estado está, ni siquiera acaba de estar presentada, la paran. Hablamos de las leyes de no discriminación laboral, que no solamente es que te corran, es que no te contraten, que te maltraten a consecuencia de tu orientación sexual o tu identidad de género. Tenemos ahora justo, se está acompañando también un proceso donde una persona que cambia su acta de nacimiento a género no binario en la Ciudad de México no puede hacer el resguardo del acta en Querétaro. El municipio le dice, lo siento, no. Y entonces, si no es ese resguardo, esa persona tiene 2 actas con 2 nombres diferentes y, por tanto, no puede hacer la modificación del resto de su documentación. Que ese es como cuando hablamos de discriminación en términos del Estado, tenemos que hablar de todas las estructuras del Estado, no solamente del Congreso, no solamente del municipio que nos quiera casar o no, sino hablamos también de cómo se lleva en el IMSS, cuando yo llevo mi acta de matrimonio para afiliar a mi pareja del mismo género con el cual ya me casé. O en las escuelas, cuando a pesar de que las normativas de la SEP establecen que se tiene que apoyar la identidad de género de las niñeces trans, las escuelas públicas dicen no. Mientras no haya un cambio registral, sigue siendo el género con el que aparece su acta de nacimiento y no le vamos a permitir. O bien cuando no hay protocolos para el cambio de documentos de la población trans. O cuando preferimos mantener el nombre registral en el aula. O sea, en realidad, cuando hablamos de discriminación, podemos hablarlo en muchísimos niveles, desde el Estado, desde las instituciones del Estado, hasta los pequeños contextos de instituciones públicas o en la calle que me siguen chiflando. O lo que comentabas, ¿no? Algo tan sencillo como lo tenemos aquí en nuestra máxima casa de estudios, en clase, en donde hay personas, hay compañeros, compañeras que dicen, oiga, yo me siento más a gusto si usted me dice tal nombre, ¿no? Oye, pero es que aquí en la lista aparece tal. Yo no tengo problema alguno en ponerte el nombre así, pero en tus documentos al final aparece tu nombre. Entonces necesitas hacer este proceso y todavía es muy complicado y un tanto cuanto tortuoso. Bueno, y estás hablando de un caso donde el profesor, la profesora, el profesor puede decir, no hay problema, yo te voy a llamar con tu nombre y con tus pronombres, pero justo como parte de mi proceso de docente e investigador, hicimos un mini diagnóstico. No participaron todas las facultades, pero sí personas de algunas facultades, en términos de la inclusión de personas no cis heterosexuales en la universidad. Y un poco lo que reportan es la negación de muchos docentes de utilizar los pronombres o de poner en la lista. Y un poco de ignorancia, ¿eh? Agrégale un poco de ignorancia. Y o de poderles nombrar de manera cotidiana por su nombre. Y aquí sí quisiera hacer como
una modificación, ¿no? No es un nombre elegido, sí, claro, lo eligieron, pero al final acaba siendo su nombre, más allá del nombre registral o el nombre legal. En realidad tendremos que asumir que el nombre con lo que una persona se presenta es su nombre. Y fíjate que ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, maestra, si me lo permites, porque tú decías, a ver, no permiten el resguardo aquí en el registro civil de nuestra acta. Y lo que se pretendía con esta situación era evitar una doble identidad de la persona. Y nosotros como Estado mexicano lo estamos permitiendo. Porque tú puedes, o yo podría cometer un fraude y cuando me requieran, oh, espérame, yo soy otra persona, no soy tal. Entonces era lo que se pretendía y el argumento que se daba. Cuando en realidad tú me estás diciendo, a ver, espérame, yo sí quiero tener perfectamente mi identidad en todos mis documentos, pero el Estado no me lo permite, ¿no? Es que justo ahí tendríamos que pensar que quizá en términos de normativas, de protocolos, de leyes, hemos avanzado, se han generado los dispositivos para hacer valer los mismos derechos de todas las personas, que creo que esto también es muy importante. El decir, todas estas posibilidades legales que se nos están dando no son derechos particulares, son mecanismos para acceder a los mismos derechos. ¿No? Si bien se han avanzado, todavía dependemos del funcionario público o del funcionario institucional que te puede decir, no, en esta escuela no. O sea, sí puede ser, pero aquí no sabemos y nos inventan Muchas mil cosas. pretextos. Bueno, nos quedan un par de minutos para cerrar esta primera pausa y tengo muchísimas preguntas, maestra, que te las voy a comentar ahorita en la pausa para que regresemos y podamos desahogar cada una de las preguntas que nos realizan. Fíjate que antes de irme a la pausa, quiero comentarte, porque esa es la siguiente para ir cerrando este primer bloque, si nos puedes comentar cuál es la diferencia entre sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Sí. Sexo es la interpretación de lo biológico. Nos han enseñado que las personas o nacemos con vulva o nacemos con pene y testículos y a partir de eso nos dicen que somos niños y niñas. Hay que hacer una aclaración. Hay personas que nacen con una genitalidad distinta a esta dicotomía y son las personas intersexuales. Género es eso que te dicen hombre, mujer, con todas las reglas. ¿No? A mí cuando me dijeron, eres hombre, me dijeron cómo tenía que usar el cabello, cómo me tenía que sentar, qué tenía que jugar y cuáles eran las expectativas de vida que tengo. A las personas que se les lee como o se les asigna como mujer, también se les dicen cómo tienen que usar el cabello, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que sentar, a qué tienen que jugar, qué emociones pueden sentir inclusive, ¿no? Identidad de género es independientemente de lo que me dicen, que soy. Y entonces puedo ser mujer, puedo ser varón, o puedo ser una persona de género no binaria. Y a partir de eso voy a ser una persona cisgénero. Si me dijeron soy varón y yo me siento como varón, no hay problema, soy una persona cisgénero. Si me dijeron eres mujer porque naciste con vulva y me hace sentido ser mujer, eres una mujer cisgénero. Si te dijeron eres varón porque tienes pene, pero en realidad tú te vives como una mujer, eres una mujer trans. Y están las personas de género no binaria o no binario, que en realidad no nos hace sentido ni una ni otra. Y ahí hay una gran diversidad de pensarnos como género no binario, que es una de las como nuevas maneras de pensarnos que han existido a lo largo de la historia, pero que no teníamos los recursos para poder decir, ¿no? Nos vivimos así. Y orientación sexual es quién te gusta. Hombres, mujeres, personas de género no binario, nadie, en el caso de algunas identidades asexuales. Fíjate que ahí, para cerrar este primer bloque, nos queda un minuto. Yo recuerdo que incluso en la plática aquí en la facultad, Osiel decía, a ver, yo soy de sexo no binario, pero me gustan 80% los hombres, 20% las mujeres, y eso yo tengo que escoger, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame, sí o no, pero eso es... Vuelvo a repetir, es el comportamiento y la conducta de cada uno, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. Ustedes vamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV Watch. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que el tema de esta tarde son los derechos de las personas LGBTI+, y nos hace favor de acompañar el maestro Guillermo Hernández González. Si usted nos viene siguiendo, bueno, pues le daremos pauta a las preguntas que usted amablemente nos hace a través de la página de Hablemos Derecho o a través de aquí del sistema de televisión de TV WAC. Y una de las preguntas que nos comentan, bueno, primero agradecerle a la licenciada Montserrat Trejo. Monse, gracias por estar atenta aquí en el programa. Al maestro Rafael Cibaja, fuerte abrazo, maestro, agradezco enormemente a favor de su atención. Nos preguntan, ¿un menor de edad, maestro, un menor de edad puede ejercer el derecho a expresar su identidad y personalidad, orientación sexual e identificación de género, aunque su familia no lo apoye? Sí. Bajo la lógica de derechos humanos, sí. Está amparado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es en realidad cuando hablamos de niñeces trans, o también cuando hablamos de primaria alta, hace cuarto, quinto, sexto, ya estamos pensando en niñeces que puedan reconocerse como no heterosexuales. Tendríamos que construir espacios seguros en todos sus espacios de socialización y, por supuesto, acompañar a la familia para que pueda aceptar, acoger y hacer de la familia un espacio seguro. Pero, y eso es importante, en la discusión sobre niñeces, generalmente se está poniendo como primer derecho el derecho de padres y madres a la educación. Pero tendremos que asumir que en el caso de la crianza, el tutelar de los derechos es el niño, niña o niñe. Por tanto, quienes son es que no me gusta llamarlo bien jurídico porque me parece que es cosa, pero bueno, el bien jurídico tutelado por el Estado es la niñez. Sí, el interés superior del niño. El interés superior del niñas, adolescentes. Niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y que eso está reconocido por sobre los derechos de la paternidad. Inclusive, ahorita hablaremos un poco más de adopción, pero cuando se habla de adopción homoparental, ya no hablamos del derecho de los papás o mamás a adoptar, sino del derecho de la niñez a tener una familia que pueda ser un espacio seguro, ¿no? Entonces ahí es bien importante asumir que las niñeces, las adolescencias son sujetos de derecho y titulares de derecho. Maestro, nos preguntan, felicito el programa, si alguna persona trans desea hacer uso de los probadores o sanitarios, ¿a cuál tiene que acudir? A lo mejor es una pregunta muy... Pero bueno, lo que nos comenta también eso. Pero ha sido todo un tema, sí, porque probadores y baños parece que son un espacio íntimo. Incluso aquí también, dentro de la universidad. Sí, incluso dentro de la universidad. En mi mundo real, en mi mundo mágico, los probadores y los baños no tendrían que tener género como es en las casas de cualquier persona. No, bueno, al menos en mi casa no hay baños diferenciados por género. Entiendo que cuando es mucho más complicado, y ha sido todo un tema. Sin embargo, es muy simple. Si el baño es un baño para mujeres y hay una mujer trans, pues entonces, al ser una mujer, entra al baño de mujeres. Si es un baño para varones y hay un varón trans, pues entra al baño de varones porque es un varón, ¿no? En el caso de las personas de género no binaria, pues entramos a donde nos sintamos con mayor comodidad. Fíjate que en expresión de género, hace muchos años, a amigas, mujeres cis, pero que eran como muy masculinas, usaban cabello corto, las corrían del baño de mujeres o las intentaban sacar hasta que se daban cuenta que sí era mujer, ¿no? Creo que el baño siempre ha sido un tema. También creo que genera muchas fantasías, ¿no? En alguna plática que yo decía, una mujer hablaba de, pero es que yo no quiero que las mujeres trans entren al baño porque no quiero ver penes. En el baño de mujeres. Y decía, bueno, yo no sé lo que usted haga en el baño, pero uno entra, se encierra, hace para lo que existe el baño, se viste y sale. En realidad tampoco es que tengamos, ¿no? Otro de los elementos que hablan acerca de las personas trans en los baños es agresión sexual. Es decir, bueno, realmente la estadística dice que los agresores sexuales son varones heterosexuales. Y una M o una H en la puerta de un baño no es un campo de fuerza para que no entre un agresor, ¿no? Entonces tendremos que respetar el género de las personas y que entren al baño del género en el que se asume. Muy correcto. Nos preguntan a María MT, buenas tardes, tengo una pregunta.
¿Cómo describiría la situación actual de los derechos LGBTQI+ en México? Y otra, ¿qué avances legales y sociales se han logrado en los últimos años a favor de la comunidad LGBTQI+ en nuestro país? Es siempre incompleta. Aún nos faltan las leyes de discriminación laboral. Aún nos falta la regulación del acoso, del bullying por violencia cis heteronormada. ¿Qué avances hemos tenido? Bueno, pues afortunadamente el matrimonio igualitario ya es una realidad en todo el país, que no es, digamos, dentro de los derechos es importante, pero hay como también necesitamos avanzado las leyes de identidad de género, no en todo el país. Querétaro es de los más atrasados en términos de identidad de género. Hay algunos estados que inclusive ya reconocen la identidad de género desde la adolescencia. Jalisco la reconocía desde la infancia, pero creo que ahora ya hubo una modificación para aumentar la edad en la que podían hacer el cambio registral. Y creo que el año pasado tuvimos un gran paso, que fue la prohibición de los esfuerzos, los llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ECOSIX, que eran como curas, ¿no? Eran torturas de conversión. Nosotros le llamamos torturas de conversión porque eran todos esos esfuerzos para que se le quitara lo gay, se le quitara lo lesbiana o se curara de la transexualidad o transgeneridad. Tú todavía, hoy por hoy, en la terapia que tú realizas, ¿tocas o te tocan asuntos de esta naturaleza, maestre? Es decir, que vayan padres para decir, oye, es que mi hijo tiene alguna orientación sexual diversa y quiero que lo trates, quiero que lo orientes. Ajá. A mí particularmente no, porque pues obviamente al ser parte de la comunidad, más bien quienes llegan a mi consultorio... En tu círculo. En mi círculo tampoco, porque afortunadamente Bueno, me te refieres a tu círculo de psicológico, pues. Ajá, de psicólogos que tienen cierta noción de realidad, pero claro que existen. Claro que existe la demanda, o sea, y por supuesto que creo que existen psicólogas que se puedan aventar. Eso, debo decirles, está prohibido. Es que te iba a decir, yo pensé que ya lo habíamos superado. Es decir, ¿cómo me explicas que puede ser una enfermedad tener una identidad de género diversa? ¿No? Pero bueno, qué bueno que me lo puntualizas porque bueno, ¿quién lo diría? Todavía tenemos estas pequeñas... Yo no puedo culpar a las familias porque creo que viviendo en un contexto patriarcal, machista, pues intentan brincar todo lo que viene con una enunciación de una persona no heterosexual o de una persona no cis. Pero a quienes sí puedo condenar son a las personas que se asumen como profesionales de la salud mental, que inclusive ya están contra la ley porque están prohibidas los ECOSIX. O a cualquier otra institución. Muchos estaban disfrazados de anexos. Y lo que se ha documentado en estos anexos, en el caso, por ejemplo, de mujeres lesbianas, es que podían sufrir violación sistemática. Entonces había toda una serie de torturas para corregir lo que ni es una enfermedad ni es corregible. Sí. Nos pregunta Celina, ¿nos puede explicar la razón por la que llamarles maestre, magistrade, compañeri? Porque nos asumimos como personas que no somos ni hombres ni mujeres, sino de género no binario. Y entonces tenemos otros pronombres que son el E. Fíjate que salió, yo recuerdo que hace también años, un video que los hizo viral de la compañere. ¿Te acuerdas? Un estudiante. Sí. Y entonces de ahí empezaba esta situación así como, a ver, ¿por qué compañere, etcétera? Y bueno, pues ya no lo aclaras, ¿no? Nos pregunta... nos pregunta, ¿cómo se aborda la diversidad sexual en el sistema educativo? ¿Hay programas o iniciativas específicas? Hay protocolos nacionales de inclusión. Las estrategias de inclusión incorporan a las niñeces trans. Las normativas de la SEP establecen que se respeta la identidad de género. Es decir, en normativa está. En política educativa está. ¿Cómo aterrizan las diferentes instituciones? Eso es lo complicado.
porque sí tenemos que hacer procesos de sensibilización, acompañamiento e inclusive denuncia a las escuelas que no están garantizando que sean un espacio seguro para niñeces y adolescencias de diversidad sexual. Tiene que haber protocolos anti-bullying con especificidad en violencia cis heteronormada. Y bueno, hay mucho que hacer. Algo importante, la nueva escuela mexicana, con las críticas que podamos hacer, ha incorporado el tema de diversidad sexual desde cuarto de primaria en imágenes y en temas. Eso implica que se pueda sensibilizar. Algo bien importante dentro del sistema educativo nacional es que se cree la construcción de culturas inclusivas, es decir, que no tendríamos que empezar a correr en círculos para saber qué hacer cuando llega una niña trans, sino que la escuela tendría que estar preparada, llegue o no llegue, que dicho sea de paso, estamos llegando. O incluso, ¿no? Sería verdaderamente lamentable que una situación de esa naturaleza la dieran de baja de una institución. Como tal no pueden, pero hay esfuerzos para que se vayan sutilmente. Sí. Y no se diga algunas escuelas, bueno, particulares preponderantemente tendría que ser en donde tengan algún apego religioso, por supuesto. Por supuesto. Ahí, al ser privadas, generalmente es un poco más complicado. Y algo bien importante sobre el bullying en términos de violencia cis heterosexista. No solamente es recibida por el niño, niña o adolescente, sino que se puede extender a la familia. Es decir, si entra un chico trans y a segundo y su hermano está en quinto, también se ha reportado que el hermana en quinto año también puede empezar a sufrir agresiones por tener un hermanito trans. Entonces eso es bien importante en las temáticas de bullying. No solo es a la persona, se puede hacer expansivo. Maestro, nos hacen también una pregunta interesante, un tanto cuanto complicada, pero bueno, yo agradezco siempre el favor de la atención de todas nuestras personas que nos siguen. Dice, si alguna persona trans es privada de su libertad en una celda municipal o en un centro penitenciario, ¿esto a dónde lo deberían de ubicar o a dónde se debería de ubicar? Y repito, un tanto cuanto complicada, maestro, porque volveríamos otra vez a protocolos, pero si es un hombre trans, por supuesto que pues si su identificación todavía aparece como hombre, lo ingresan al cerezo, pero va separado, no lo ponen en población abierta, ¿no? Precisamente para no de una violentar, mujer trans. y precisamente para no violentar derechos. Un hombre, o bueno, más bien, sería hombre trans, ¿no? Si nació con pene y se identifica como mujer, es una mujer trans. Es una mujer trans, perdón, correcto, gracias. A diferencia, por ejemplo, de una mujer que pues igual le gustan las mujeres, no creo que tenga tanto problema ahí. En general, se busca por protección de la comunidad que si se declara que hay una orientación sexual o identidad de género distinta, si estén en un espacio separado por protección de esa persona. Y eso es como bien importante recalcarlo, porque también somos sujetos de derecho y también se nos tiene que proteger de cualquier riesgo hacia nuestra integridad y nuestra vida. En un país donde hay 2 transfeminicidios diarios, no podemos pensar que una mujer trans que no ha hecho su cambio registral y por tanto sus documentos aún siguen siendo como hombres, se pueda entrar a una celda con varones, porque por supuesto que corre un gran riesgo. Creo que aún no se ha legislado qué pasa en el caso, y tendremos que legislarlo, qué pasa en el caso de personas trans que ya tienen cambio registral. Eso es como... Ajá. Pero si lo tiene, perfectamente está ya identificado y no claro. tendrá problema alguno, ¿no? Bueno, espero que podamos haber disipado esta duda o esta pregunta, maestro, por eso le digo a veces medianamente complicadas luego. ¿Qué papel juegan? Nos preguntan también, maestra, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la defensa y en la promoción de los derechos LGBT? Hemos sido fundamentales. La verdad es que creo que el Estado
muchas de las cosas que se han logrado de derechos a nivel del Estado ha sido gracias a la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Sí, empezando, por ejemplo, por el matrimonio. Si no ha sido por las organizaciones en Querétaro, no lo tendríamos incluso reconocido, ¿no? Nos preguntan, ¿qué derechos relacionados con la adopción tienen las parejas LGBT en México y en específico en Querétaro? Esa es una cosa complicada porque en realidad no se reconoce. Son niveles, dependiendo de la entidad, son niveles de diferentes legislaciones. Por ejemplo, en aquellos estados donde matrimonio se define como la unión de dos personas y luego los requisitos de adopción implican que sea un matrimonio, no te están diciendo qué tipo de matrimonio y entonces todas las personas podrían adoptar. En el caso de Querétaro no se ha modificado en la Constitución la definición de matrimonio. Sigue siendo un hombre y una mujer. Entonces, cuando pasa el DIF, se sigue pensando en un hombre y una mujer. Aunque existe la posibilidad de que personas en individual adopten. Sí. Eso es algo que se ha usado, sin embargo, no se reconoce la pareja. Y la colocación de apellidos y reconocimiento y derechos también está como muy sesgado. Y por supuesto también depende, una vez más, de los funcionarios, ¿no? Y en este caso, bueno, creo que no han hecho una política inclusiva en términos de adopción. Lo vemos ahora, es algo, esos temas legislativos tocas temas interesantes para esta nueva legislatura, ¿eh? Porque ahí están los derechos y en otras entidades federativas sí lo puedes hacer. No se diga Estado de México o Ciudad de México. Entonces, aquí podría adoptar una familia homoparental, pero preponderantemente mujer, es decir, soy madre soltera o simple y sencillamente estoy soltera y pretendo adoptar. Entonces, pues también ahí el interés, como tú lo comentabas, del niño ni adolescente de pertenecer a una familia, pero resulta que pues vive o tiene ya otra pareja, entonces es ahí lo de medianamente complicado, ¿no? Entonces, como para qué tratar de burlar la ley y no hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, maestro, nos quedan un par de preguntas. Nos quedan 5 minutitos, bueno, 4, nos dice Viri. Maestro José Antonio Galde, vicerrector de la Universidad de Londres, gracias por estar atento, fuerte abrazo. Si en la escuela las maestras violentan a un niño de 6 años, ¿qué se puede hacer? No, hombre, pues es un delito también, ¿no? Es un delito, hay que activar los protocolos de bullying. Recuerden que el bullying es amplio, hay que activar los protocolos en UCEBEC, tanto si es escuela privada como pública. Bueno, ahorita hacemos un paréntesis para comentar también lo referente a los delitos, para cerrar con ese, maestro, porque ¿cómo exigimos un derecho si no lo sabemos? ¿No? Y nos preguntan también, desde el punto de vista, maestro, ¿desde qué edad un niño podría tomar las riendas de su identidad de género? Tomando en cuenta que hay edades en las que son 100% conscientes y más en estos temas en donde a lo mejor ni entienden. Yo quiero hacer rápido, ya sé que no tengo tiempo. Si llega una persona con pene que ha sido asignada como varón con su mamá a los 4 años y le dice, mamá, soy niño, porque le dijeron que es niño porque tiene pene y acaba de descubrir que es niño, la mamá no le va a decir, espérate, todavía no entiendes. Hay que ir a terapia para ver si es cierto, ¿no? Cuando las niñeces cis se enuncian como niño o niña, nadie les cuestiona. Cuando hablamos de niñeces trans, sí. Entonces, ahí me parece que es un juego bastante... Vamos a hacer que todas las niñeces se esperen hasta la adolescencia para que reconozcan su identidad de género. No, en realidad la identidad de género se sabe entre los 3 y los 5 años. No siempre se enuncia a esa edad, en el caso de las niñeces trans, pero tiene que ver más bien por el contexto social y cultural. O porque no tienen los recursos para poderlo decir. Y no van a decir soy un niño trans, sino van a decir soy un niño. Y entonces más bien ahí es, pues siempre acompañarlo en sus enunciaciones. Sí. Maestro, yo para cerrar, les comentaría que tenemos un protocolo de actuación para quienes imparten justicia de orientación sexual e identidad de género. Este es un protocolo que deben de llevar a cabo todos los jueces para, pues, llevar a cabo sus resoluciones. Y no menos importante también,
tenemos en el Código Penal para el Estado de Querétaro, tenemos 2 delitos muy importantes a colación con este tema, que hablamos de la violencia de género en el artículo 142 bis, y dice: al que ocasiona o promueva la violencia psicológica, física o sexual o patrimonial en contra de una mujer o un hombre por su pertenencia a su género, se le aplicará prisión de 3 meses a 3 años. Y el otro, no menos importante, estamos hablando del delito de discriminación. En el artículo 170 se pondrá pena de 3 años de prisión o 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad, o 50 a 200 días multa a que por razón de género, edad, acceso, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo, profesión económica, discapacidad o estado de salud realice, y obviamente pues nos enumera algunas fracciones, pero en concreto provoque o incite al odio a la violencia en ejercicio de actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio, una prestación con la que tenga ese derecho, veje o incluya a alguna persona o grupo de personas, niegue o restrinja derechos laborales. Maestro, que este es el tema que habíamos iniciado con esta manifestación, ¿no? Entonces, encuadra perfectamente en el delito de discriminación, y bueno, también sepan que tienen acciones. Maestro, espero que no sea la primera ni la última vez, el tiempo nos come, y bueno, pues agradecerte enormemente que hayas aceptado la invitación a estar aquí con nosotros, y te repito, espero que nos puedas acompañar en una emisión más. Claro, por supuesto, y muchísimas gracias a todos quienes Gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.